Alabado sea el Señor. Estamos pasando a la división de las clases y le damos la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos y amigos, familiares, siervos, ministros, la preciosa palabra del Señor que se han conectado con nosotros a través de esta plataforma del Facebook Live. Tenemos una lección muy preciosa, la lección, el estudio bíblico número 9, alabado Dios, esperando que los miembros de esta congregación, fieles a Dios, no el pastor, alabado sea el Señor, se hayan conectado, se estén conectando, sabiendo, alabado Dios, cuál es su responsabilidad y su lugar, ya que no puede llegar a la casa del Señor, pues tiene la facilidad de conectarse. Alabado Dios. Puerto Rico decían, ¿qué mamey? Alabado Dios, pero aprovechese y reciba la bendición. Si no lo hace, pues usted le dará cuenta a nuestro Señor. Tenemos el estudio número 9, el cual tiene por título, ¿qué nos dice ahí, hermano Carlos Acevedo? La apostasía, una señal de los tiempos del fin. La apostasía, una señal de los tiempos del fin. Y cuando se habla de apostasía en tus propias palabras, ¿qué tú crees que es, hermano Carlos? Nosotros vamos a estar tocando la espíritus engañadores, okay. Lo que hablan de mentira en vez de la verdad. Hay engaño en ellos, el engaño envuelve la apostasía. ¿Qué más, hermano Ángel? Negar la doctrina. Se niega la doctrina de Cristo. ¿Qué es un apóstata? No estoy hablando de apóstol, estoy hablando de apóstata. ¿Qué tú entiendes, hermano Juan? Un apóstata es el que lleva la palabra errónea. Y su fin realmente no es de que las personas vengan a Cristo, sino que esa la línea de pensamiento y el mensaje que está llevando. Y realmente no las personas que escuchan el mensaje no vienen a los pies de Cristo. Una persona apóstata es alguien que ha negado la fe, hermano. Que aquellos primeros principios que tuvo en su vida, que estaba bien, los dejó, lo abandonó. Luego vamos a estar entrando en el término más, con más profundidad de lo que es apostasía. Alabado Dios. ¿Estaremos viviendo un momento de apostasía? Amén. Seguro que sí. Esta lección habla de estos tiempos, de estos días, los cuales estamos viviendo, amados. Alabado sea el Señor. Los sagrados escritores para aquel tiempo creían y esperaban y tenían la esperanza de que todo este cumplimiento era para el tiempo de ellos. Al no ser así, alabado Dios, porque el Señor es bien claro en su palabra. Dios tiene un orden. Hay un orden de profecías y en los términos de lo que es la escatología bíblica. Alabado Dios, ¿de dónde sale esa palabra? Escatología es la ciencia que estudia los sucesos que acontecerán, alabado Dios. Lo que es la profecía, alabado Dios. La base bíblica está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 4, primera de Timoteo, como está aquí en el pizarrón, capítulo 4, versículo 1 al 4, y nuevamente 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 4. Tres objetivos. Número 1, expresar la realidad de la apostasía profetizada para los tiempos del fin. En otras palabras, ya fue predicho, ya fue advertido de que sucedería para los tiempos del fin. Nosotros estamos viviendo los tiempos del fin, amado. ¿Cómo lo podemos entender? Por las señales de los acontecimientos que están sucediendo. Alabado Dios. Número 2, cuando hablamos de expresar, estamos hablando de manifestar o dar a conocer algo. En otras palabras, decir. Cuando expresamos, estamos diciendo. Número 2. El objetivo número 2, interiorizar la actitud cristiana ideal frente a la amenaza de la apostasía. Ese es el objetivo número 2. Alabado Dios, muchos están bien lejos de ellos, hermano. Qué triste. Se alaba, se canta, se predica a Dios, pero muchos están muy lejos en este tiempo de ellos. En otras palabras, hacer propia, interiorizar, es hacer propia una cosa. Sí, mi Señor. Alabado sea Dios, enteramente demandando, alabado Dios, o llevando, alabado Dios, a una manera profunda. Cuando usted interioriza las cosas espirituales, quiere decir que usted la está llevando ¿dónde? A lo más profundo de su corazón, de su alma. Objetivo número 3, debatir. ¿A qué te suena eso, Darío? Cuando hay un debate, debatir. Pues es una discusión, hermano. Eso mismito.
debatir la manera correcta de conducirnos en tiempos finales. Hay solamente una manera. Venía yo hablándolo con la hermana Iris. Y vuelvo y lo expreso otra vez, hermanos. Porque este es el problema que tenemos. En cierta ocasión Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, él entrará en el reino de los cielos. No todo. Muchos están perdiendo el tiempo. Si no hacen un alto en su vida y recapacitan y vuelven nuevamente a lo que dice las enseñanzas de la preciosa palabra del Señor. Alabado sea Dios. Porque como yo le digo, Dios no tiene nenes lindos ni nenas lindas en este caminar. Y como decía nuestro hermano Darío, es prestar una discusión, prestarse a discutir o atercar o contender o disputar con alguien. Alabado Dios. Es necesario que la palabra del Señor, el apóstol Pedro dijo que era necesario que van a llegar el tiempo que nosotros tenemos que, en otras palabras, defender, alabado Dios, hacer un alto. Y estamos, hermanos, no estamos para contender, pero para debatir y contender contra todo lo que se va en una manera errónea, alabado Dios. Vuelvo otra vez con los dichos de Puerto Rico, nuestros dichos. Confunde la gimnasia con la magnesia. Y así hay muchos puertorriqueños enseñando esta palabra que están confundiendo la gimnasia con la magnesia, alabado Dios. Y Cristo está por venir a levantar a su iglesia, hermano. Estos son los tiempos, alabado Dios. Tristemente y lamentablemente, muchos se van a quedar, alabado Dios, porque se creen, alabado Dios, que la palabra se tiene que acomodar a ellos. No, nosotros tenemos que acomodar y hacer conforme a lo que dice la preciosa palabra del Señor y no tratar de poner la palabra y acomodarla para yo vivir como a mí me da la gana, o enseñar o predicar o cantar como a mí me da la gana. Alabado Dios, porque van a haber muchas grandes sorpresas. Alabado sea el Señor. Pensamiento central, hermano Darío, léamelo. Los creyentes no solo debemos conocer las profecías del fin, sino tomarlas en serio y prepararnos para escapar del mal. Dinos un poquito de lo que acabas de leer. Rompiéndolo. Dice, los creyentes no solo debemos conocer las profecías del fin. Las conocemos, ¿verdad que sí? Pero no podemos quedarnos como solamente tranquilos. ¿Qué más dice? Sino tomarlas en serio y prepararnos para escapar del mal. Y ahí es donde está el asunto. Sino que hay que tomarlas en serio. De que si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Tomarlo en serio y prepararnos para escapar del mal. Aquí yo en mi nota escribí aquí al ladito, porque a mí me gusta escribir y dibujar el libro del maestro. Hermano José también, y esto nos ayuda, hermano. Un coro que cantábamos que decía, líbrate de la ira que vendrá. Líbrate de la ira que vendrá. Cristo le dice a hombres y a mujeres que todo el que creyere la salvación tendrá, pero al creer a Cristo y mantenerse ahí, sostenido, agarrado de su mano, amado del alma, alabado Dios, es la única manera, bendito sea el Señor. El texto áureo, hermano Cristian, texto áureo. I will give you a new heart and put a new spirit within you. And I will take the heart of stone out of your flesh. Number 9. Yeah, lesson 9. Lesson number 9. Yeah, That's what it says. that's That's what what it you were says. saying? Oh, okay. I just lost. Okay, This is supposed to be 1 Timothy chapter 4, verse 1. Yeah, I just lost track where it was. just start it over again. I will give you a new heart and put a new spirit within you. And I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. No, ustedes tienen Jeremías en el expositor de ellos. Él está en el del 8. No, pues en 9, 9, Lexon. Eso es lo que dice el 9. Ah, sí. Eso es lo que dice, pues esa, no es, Eso está erróneo. esa cita no es la del texto áureo, por eso I'm telling you. Read out of your Bible, 1 Timothy chapter 4, verse 1. I know that's the wrong verse that is in there. Yeah, it's not you. Yeah, hay un error ahí, pero por eso yo te digo, look, 1 Timothy chapter 4, verse 1. Ese fue el de la semana pasada. Okay, just read it from there. Okay. Eso sí lo dice. Now the Spirit expressly saying that in latter times
some will depart from the faith. Give heed to deceive spirits, productions of demons. Ok, la lectura antifonal estaba también, ¿verdad que sí? Yeah, it's not mine. Pero el texto está alabado Dios. Lo que le dieron a ellos no está bien, porque le vamos a quitar el sentido. Alabado Dios, lo que dice la clase, alabado Dios. Pero el Espíritu dice claramente, en otras palabras, Dios no es un Dios de confusión. Los que confunden son los demonios, los que confunden son los hombres, los que nos confundimos somos nosotros, pero Dios nunca va a confundir. Que en los postreros días, en los postreros tiempos, algunos, no todo el mundo, hermano, apostatarán de la fe. Primeramente dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así que ya usted sabe, si usted escucha a alguien diciendo algo todo lo contrario, es porque tiene un demonio, espíritu engañador, alabado Dios, todo aquel que tergiversa la preciosa palabra del Señor, o vamos a tratar de acomodarla para mi beneficio, lo que es la prosperidad, o vive la vida así suave como tú quieres. Mire, hago un alto, porque el pastor es bien crítico. Yo a veces veo los canales y veo estas grandes iglesias americanas, y la gente llega como Juan por su casa, con maones, con los jeans, porque es la moda de tenerlos todos rotos, y hay hasta ministros, lo he visto en canales de televisor, vestido ahora como si fuera la última moda, calzoncitos cortos, con chancleta, y usted va a decir, eso no es nada. Siga usted creyendo que eso no es nada. Alabado sea el Señor. Va a entrar a la lectura antifonal, ese es el pastor Luis Berrío, nada más criticando. Segunda de Tesalonicenses lee de la siguiente manera: para la gloria del Dios Trino, Padre, Hijo y la dulce comunión de su Espíritu Santo, y la iglesia que va para el cielo decimos Amén. Capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. nadie os engañe en ninguna palabra, porque no vendrá, fíjese, tiene que acontecer, sin que antes venga la apostasía, y estamos viviendo esos tiempos, y se manifieste el hombre de pecado. Luego vamos a entrar en los versículos, porque esta es un texto con doble referencia. Alabado sea Dios. Por eso es que tenemos no solamente conformarnos con leer la palabra, sino que hay que escudriñarla y leer los textos y los contextos para que sea claro, alabado Dios, lo que Dios nos quiere decir. Se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y el verso que leyó el hermano Christian, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se no toma con acción de gracia. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino teniendo oído, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Todo. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Santo. Y Aleluya. apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Decía el versículo de nadie os engañe. Decía Gálatas 6:7. No os engañéis, pues Dios no puede ser burlado,
Porque todo lo que el hombre segare, Sembra esa mente. también Segar. segará. Y en el libro de Daniel, el versículo 4, cuando dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero eso va a tener su tiempo. Cauterizada. Una persona con una mente cauterizada significa que está reprobada y a la vez es incapaz de sentir vergüenza de nada. Váyase a California. Estos movimientos del LGTB. Rampante está eso. Las marchas, los homosexuales, las lesbianas, lesbianas, gays y los de los transgenders. Te vas para el infierno, mijo. Mija, arrepiéntate. Se le gira uno en la cara. Dios te ama. Se le gira uno en la cara. Dios es un Dios de amor. Dios es amor. Ok. Como tienen una mente cauterizada, ya han sido reprobados por Dios por no querer creer a la verdad, entonces creerán a la mentira. No pueden discernir entre el bien y el mal, entonces su conciencia está en el estado de cautividad y está cauterizada. A lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Y esos son los tiempos que estamos viviendo. Y ya el Señor había hablado a través de sus siervos y los profetas. Hay unos datos generales acerca del tema. No irme muy lejos para que se oiga en la grabación o en el Facebook. Es imposible evitar que la apostasía aparezca en estos tiempos. Es imposible evitarlo, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué razón tú crees, Carlos? Ya está escrito aquí, ya está dicho. Y lo que Dios dijo se habrá de cumplir. Pero sí podemos escapar del error si retenemos la sana doctrina. Siempre se habla de la sana doctrina. Doctrina significa que la palabra doctrina es que enseñanza, no es dogma, no son reglas de hombres ni de concilio, ni lo que los hombres quieren creer, es lo que enseña la bendita, gloriosa y preciosa palabra de Jehová nuestro Dios. That's right. Aleluya. Aleluya. Ahí está escrito en blanco y negro, bien claro, hermano. Alabado sea el Señor. Fue escrita, segunda de Tesalonicenses, por el apóstol Pablo, al igual que primera y segunda de Timoteo. Personajes del Espíritu Santo. Si no está el Espíritu Santo, estamos mal, ¿sabes? Pablo, los creyentes, los falsos maestros, Timoteo. La fecha aproximadamente segunda de Tesalonicenses, escrita entre el año 52 y 53 después de Cristo. En cuanto a primera de Timoteo, entre el año 65 y el 66, y en relación a segunda de Timoteo, alrededor del año 67. Lugar de los hechos. Segunda de Tesalonicenses fue escrita desde Corinto. Primera de Timoteo, probablemente, no seguro, desde Filipos. Segunda de Timoteo se cree que fue escrita desde Roma durante el segundo encarcelamiento de Pablo. En otras palabras, cuando se habla y se enseña estas grandes verdades, tenemos que tener una aseguranza, amados, y una confianza y una firmeza de lo que estamos enseñando. Bosquejo, el estudio se divide en tres partes. Número uno, la doctrina o la enseñanza de la venida del Señor será atacada por la apostasía. En otras palabras, que por ahí dicen, ustedes son los únicos que predican y hablan de que Cristo viene a levantar la iglesia, de que Cristo viene otra vez a juzgar. Dios es amor, pero es también fuego que consume. Eso se lleva diciendo hace años. Sí. Y la gente no escucha. Y no escucha, pero vamos a seguir nosotros. No nos vamos a cansar, no vamos a cambiar la postura de lo que dice esta preciosa palabra y el mensaje que la misma Gloria a encierra. Dios. Porque ese es el problema cuando se habla de un apóstata. Es algo, el apóstata es uno que estuvo aquí sentadito Y una diga la fe. y comenzó a alejarse y ya se quedó. Entonces vienen con su razonamiento. Aquello que yo creía hablar en lengua, eso era para el tiempo de antes, eso no es para ahora. Hace mucho blasfemando al Espíritu Santo de Dios.
Qué triste que cuando hay una blasfemia, la Biblia dice que el único pecado que no le será perdonado a los hombres se llama como la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Así que hay que tener mucho cuidado, hermano, alabado Dios, porque como decía en aquella anécdota, con Dios no se juega. Segunda parte, la apostasía es sustentada por espíritus engañadores, por demonios. Que cuando la gente comienza a tomarlo todo en poco, hermano Julio, todo está bien. Ese pastor de Río, lo que enseña eso, hermano, no sé, son maestros que... Esa gente son unos fanáticos, esa gente está loco. No, Dios no va a hacer eso. Ay, Dios mío, vamos a seguir orando por usted para que Dios cambie. Usted tiene que haber un cambio en su vida, alabado Dios. Ya deje la prosperidad esa disfrazada, porque todavía siguen predicando de prosperidad, hermano, disfrazada de una manera o de la otra. Alabado Dios, con más diligencia. Ahora es que tenemos que procurar poder escapar. Señor, aleluya. Aleluya. Parte número 3, la predicación de la palabra es un antídoto eficaz contra la apostasía. ¿Para qué sirve un antídoto, hermano José? Si tú te bebes un veneno, ¿para qué sirve el antídoto? Para remediar lo que yo, ¿verdad? El antídoto, cuando usted está enfermo y le dan un medicamento, este es el antídoto para esa causa que usted tiene. Ese es el remedio. Eso es, hermano Darío. Ese es el remedio, esa es la solución. Eso es entonces lo que nosotros tenemos, alabado Dios, el antídoto en contra de la apostasía, es la palabra. Entonces, en el descuidarse de leer la palabra, de estar en comunión con Dios, es lo que causa la apostasía. O sentarme a ver mucho YouTube y las predicaciones, porque la iglesia ya no me enseña nada que yo no conozca. Qué problema tenemos, ¿verdad? Pero nosotros vamos a seguir tranquilitos, porque el Señor está cerca. En la introducción, miren lo que dice. Toda la escritura es inspirada por Dios, y eso lo sabemos nosotros. En ella encontramos las doctrinas cardinales de nuestra fe. No estamos hablando de papas aquí, ¿ok? Ningún cardenal. La palabra cardinal, ¿se acuerdan? Los puntos cardinales, cuando hablamos de suma de estos cardinales, la palabra cardinal significa que proporciona el punto o la base fundamental para posteriores desarrollo. Su principal y fundamental esencia, alabado Dios. Y está todo en la palabra. Gloria a Dios. Hay un marcado énfasis sobre este tema y la necesidad que nos mantengamos alertas, hermanos, ante la apostasía. Tanto Jesús como los apóstoles nos advierten a no dejarnos engañar. Por eso leía Gálatas 6:7. Porque puede ser que no nos dejemos engañar por nadie, pero nos engañamos a nosotros mismos. Y Gálatas 6:7 dice, no me equivoqué, Dios no puede ser burlado. Yo estoy bien, ¿cómo está, hermano? Él me está orando por usted, hace tiempo que no veo. Yo creo que tiempo que usted diga, no, yo estoy bien, yo estoy buscando al Señor en casa, yo estoy bien. Bien mal. Cuando usted y yo nos vamos en contra de lo que dice la bendita y preciosa palabra del Señor, somos desobedientes. Y el pecado de la desobediencia ha llevado a muchos al mismo infierno. Si no, preguntar a los hermanos que íbamos guiando el testimonio que escuchamos de 2 CD, de lo que vio esta mujer que fue al infierno, lo que Dios le mostró. Pastores, misioneros, gente que alababa y glorificaba a Dios, junto con impíos allá abajo también. Terrible, ¿no? El Señor dejó claras señales en la palabra para ayudarnos. Mire, Dios lo que quiere es el beneficio nuestro. Nos ha dado que su palabra como guía. Gloria a Dios. Usted se prepara para coger los exámenes cuando en los trabajos, para ir a sacar su licencia, para todo donde requieren que sea aprobado, le den un examen. ¿Y qué hace usted? Usted abre el libro y comienza. Y aquí nosotros encontramos las instrucciones. En inglés, hey, have you ever heard this, brother Christian? El americano aquí. The word hell. What does it mean? Those 1, 2, 3, 4 letters. What does it mean? Like, Hard? oh, okay. I thought you mean. No, I know what it means. It means hard, The acronym. Yes. eternal, long life. Hard, eternal, long life. En inglés tiene un sentido, alabado Dios la traducción, que es vida eterna en el castigo, hermano. Es lo que es.
Write it down so you don't forget. En nuestro estudio quedará claro que lo más importante no es saber exactamente cuándo ocurrirá, sino que Está preparado todo. nosotros sabemos que Cristo viene a levantar a la iglesia en el evento que se conoce como el ¿qué? Como el rapto o el arrebatamiento. Porque la palabra habla en 2 Tesalonicenses capítulo 4 de arrebatados. Arrebatamiento, la palabra rapto no aparece, mas sin embargo viene de la traducción de la palabra griega harpazo, que significa ser tomado con violencia, alabado. Cuando usted le arrebata algo a alguien, de ahí es donde viene esa palabra. Entonces también, pero esa es la venida del Señor, que no todo le va a ver, alabado Dios, sino la iglesia que está preparada. Porque hay que estar preparado. Si no está preparado, como dice el coro, aquí se quedará. Por eso decía ¿cómo se llama? El pensamiento central, que no es tan solamente conocer lo que aquí dice, es que tenemos que practicarlo, tenemos que vivirlo, alabado sea el Señor. El Evangelio carecería de prestigio si la conducta cristiana estuviera determinada únicamente por el temor a quedarnos cuando suene la trompeta final. Yo doy gracias a Dios que, o por miedo o sin miedo, muchas vidas vienen al Señor, pero se convierten en amados, alabado Dios. El mañana no está asegurado para nadie, alabado sea el Señor. Por eso es que es necesario que cuando usted y yo nos acostamos cada noche, nos pongamos cuenta con el Señor, hermano. Porque si usted se va en el sueño de la noche, está delante de su Creador, y usted no está viviendo la vida de acuerdo como dice la palabra, ahí es que viene el dicho que dice el pastor. ¿Cómo es, hermano Ángel? Nicolás, no te vistas que no va. ¡Qué triste! Contrario a ello, debemos vivir piadosamente en Cristo Jesús con la santa motivación de agradar a Dios siempre. Por tanto, el propósito de nuestro estudio no es asustar a los creyentes a tal modo que intenten purgar su falta frente a la inminente venida de Cristo. Usted y yo cada día nos presentamos a Él y le pedimos que nos ayude, alabado a Dios, a que seamos mejores creyentes. Aún así, en medio de nuestras debilidades y nuestras faltas, que el Señor nos ayude, que nos dirija a través de su Espíritu Santo. Y esa es la receta, cuando nos ponemos en la mano del Espíritu Santo, que es el Dios, el representante de Cristo, el cual nos revelaría todas las cosas. El plan consiste en madurar nuestra fe, de modo que si el Señor viniere hoy, o si demora un tiempo más, nuestra fe sea firme y la esperanza de su venida se convierta en nuestro gozo. Y esa es la palabra en 1 Tesalonicenses cuando hablaba el Sagrado Escritor, alabado Dios. Porque ¿qué sucedía allí en Tesalónica, hermano Ángel? Con aquellos primeros creyentes que murieron, ¿qué pasaba con el resto de los familiares? Que creían que ya no había esperanza. Entonces entra en acción el capítulo 4 en 1 Tesalonicenses, del versículo 13 en adelante, el apóstol Pablo a decirle, a hablarle, a alabarlo sea el Señor, porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de trompeta, con voz de arcángel descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, todos los que hubiésemos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor para encontrarnos con Él en los aires. Entonces dice, animados los unos a los otros, ¿con qué? Con estas palabras. De que hay una esperanza, de que hay una realidad, de que se va a cumplir. No me dejen solo. Esto no es un monólogo. Que por eso fue que hubo falta de esta segunda carta para reafirmar otra vez, porque esta gente se estaban metiendo, estos falsos maestros se estaban metiendo y estaban transversando todo lo que ya estos hermanos habían dicho. Sí, no me quiero adelantar, pero es una realidad. Si ve, comenzamos con la segunda carta, luego brincamos a la una y luego seguimos nuevamente. En el desarrollo de este estudio no solamente trataremos el peligro de los maestros apóstatas, sino la realidad ya avisada que algunos apostatarán de la fe al dar oído a las doctrinas de error. Aprenderemos que es imperativo, que significa ese verbo, Ángel. Imperativo que manda. Que demanda, no es que no quiera hacerlo, es que tenemos que hacerlo. Es imperativo orar para que no seamos arrastrados por el error de los inicuos. Y al final dice, bienvenidos. Esta primera parte nos habla de la doctrina de la venida del Señor. Será atacada por la apostasía. Por eso es que están los falsos maestros.
Cuando hablamos de, ya para junio entraremos en las sectas, herejías y religiones. Cuando hablamos de una secta se compone de un 90% de verdad y un 10% de mentira. Y el 10% le gana el 90%, fíjese. Porque un 10% de error, por eso decía en medio de la predicación del mensaje, que media verdad ante los ojos de Dios son mentiras. O si no, como dice el libro en Puerto Rico, embuste. Alabado sea Dios. Y el pueblo del Señor no puede estar con medias verdades. Entonces, estos falsos maestros, estos apóstatas de la palabra, ellos son los que traen que el enredo, hermano. Y por eso, como dijo José, por eso fue el apóstol Pablo nuevamente, se levanta un movimiento. Qué bueno que cuando usted está bien preparado, pero el apóstol Pablo ya lo había discutido. Él dijo bien claro, tan pronto yo estoy orando a Dios, porque yo sé que tan pronto yo de parte de ustedes, que yo salga, porque hay un trabajo que hacer, hay que seguir llevando este mensaje, van a entrar como lobos rapaces. Yep. Bien vestiditos, bien lindos. Ay, qué lindo, mi Dios. Cuidanos, amados, alabado Dios. El inciso A de la primera parte dice, los creyentes no se deben mover fácilmente de su fe en la venida del Señor. El tema de esta sección reviste una importancia fundamental en la escatología bíblica y tiene tal actualidad que nos ayudará a mantenernos firmes en la fe. De la palabra en griego parusía, cuyo significado es presencia. Cuando llegue el Señor amado, alabado Dios, va a venir en presencia, va a haber presencia de Él. Por eso decía lo primera de Tesalonicenses 4, alabado Dios, que nos iremos a reunir con Él. Cuando habla de aquí de nuestra reunión con el Señor, la referencia habla del arrebatamiento de la iglesia. Pero los hermanos necesitan orientación debido a las corrientes erróneas al respecto. Por eso le digo que usted puede sentarse con algún hermano evangélico, ya sea per se de otro creer, de otra organización, de otra religión, y dicen, a nosotros nunca nos han enseñado eso. De la única manera que podemos enseñar esto es que tiene que estar el Espíritu Santo. Alabado Dios. Si no hay Espíritu Santo, como hubo en el día de Pentecostés, pueblo de Dios, hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo, no van a poder enseñar estas grandes verdades, hermano. Lo van a tomar como si fuera una historia o algo pasajero, o eso fue para aquellos tiempos. No, todavía la palabra del Señor está vigente. Sí, Señor. Por el contexto de esta carta parece que algunos hermanos habían dejado de trabajar y vivían de las limonas de otros. Pues como Cristo viene, ¿se acuerdan? Años atrás en Puerto Rico, ya creían, muchos inventaron que Cristo venía por acá, por aquel tiempo. Los falsos testigos de Jehová dicen que para tal año ya Cristo vino. Es terrible, ¿no? Pero hubo una ola de un movimiento que la gente comenzaron a vender la casa, ya no había que hacer nada, había que acomodarse porque Cristo llegaba. Qué triste, ¿no, hermano, cuando se llega a esa manera de pensar? Algunos enseñaban que era inminentemente la venida de Cristo. Fíjense. Nosotros lo estamos esperando de esa manera, que es inminente. Usted no sabe cuándo es que va a llegar, a qué hora, en qué momento, si a la primera, la segunda, la tercera, la cuarta vigilia de la noche. La palabra es bien descriptiva, hablando de cómo el reloj, el horario del pueblo judío en su vigilia, alabado Dios, de 6 a 9 era la primera, de 9 a 12 era la segunda vigilia de la noche. Esas vigilias de 9 a 12, hermano, ahí es donde la iglesia está con la guerra bien fuerte contra el mismo infierno, alabado Dios, porque de ese punto depende esa vigilia. Mi alma alaba al Señor, del resto de las dos que quedan, alabado Dios, de que Dios le dé la victoria. Por tanto, la carta viene para orientarles y confirmarles en la fe, como decía José. Mire, no, esto no ha pasado, pero esto es lo que va a suceder. Estén alerta, estén pendientes. La palabra nos sigue hablando, y yo digo, ¿y por qué hay tantos pueblos que todavía siguen en ignorancia? Bendito Dios, aleluya. Es terrible, ¿no? En el versículo 2, Pablo quiere reafirmar la convicción en aquellos santos. ¿Qué decía el versículo 2? Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Está dando 3 elementos diferentes. Alabados el Señor. El mismo apóstol Pablo dijo,
dijo en cierta ocasión, si viniese un ángel del cielo y os predicase otro evangelio, en otras palabras, lo que yo ya le he enseñado, lo que los discípulos, los apóstoles hemos enseñado, sea anatema, en otras palabras, sea maldito, porque no es de Dios, porque Dios no cambia. Lo que Dios ya dijo se cumplirá. Glory. Es tremendo, pero el enemigo se presta para engañar a muchos. Por eso Jesús dijo, y si le fuera posible, engañaría aún a quién, a los escogidos. Y en el día de hoy está engañando a muchos escogidos, a pueblo, a la iglesia de Jesucristo. Bendito sea el Rey. Claro, no me mire tan serio, parece que no quieren dar. Estoy charlando, alabado sea el Señor. El espíritu de error. El espíritu de error, dice el hermano Ángel, alabado Dios. Pablo indicándoles revelaciones nuevas en cuanto a la venida del Señor. De aquí aprendemos que la palabra escrita es la fuente segura de la doctrina cristiana. Sí, nosotros tenemos nuestro expositor, pero tiene la palabra de Dios. Fue escrita por un teólogo, un hombre que se sentó, ha pasado un tiempo, y si nosotros cuando como maestros nos sentamos y repasamos con la Biblia también, no nos vamos a dejar por lo que aquí nada más dice, porque aquí a veces hay unas opiniones que son las del teólogo, pero no van de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Y yo no lo voy a enseñar a usted lo que dice el teólogo, yo lo voy a enseñar a usted que es hermano Juan, lo que dice aquí la palabra del Señor. Alabado Dios. En medio de tantas nuevas voces que se escuchan hoy sobre temas proféticos, lo más seguro es escudriñar las escrituras y andar conforme a lo que ellas nos enseñan. Van a ir y la palabra de Dios no va a fallar. El inciso B, la manifestación del anticristo será previa a la segunda venida del Señor. Estos términos escatológicos son bien profundos, hermanos, alabado Dios. A veces hasta yo me asusto leyéndolo y estudiándolo yo lo mismo. Y a la verdad yo digo, lo estudio y lo aprendo y lo sé yo. Y yo digo, pero ¿cómo yo se lo voy a relatar y se lo voy a enseñar a otro? De la manera, porque cuando usted se siente a estudiar, está bajando. Y el Señor comienza a darle, alabado Dios. Por eso decía, hablando de que hay unos textos en la preciosa palabra, unos pasajes que son de doble referencia, ¿ok? A la palabra del Señor. Entonces, ya el hijo de maldad. El Señor dijo que iban a venir muchos anticristos. Y vinieron. Ya existía la maldad. Pero este hijo de maldad, porque es un hijo del diablo, el anticristo, va a tener los mismos poderes, porque Satanás se los va a dar, alabado Dios. Y anticristo es, cuando hablamos, viene que antes de qué? De Cristo. Antes de la segunda venida de Cristo. Pero ya la iglesia, ¿dónde se supone que estemos? Ayer en el cielo se va a manifestar, y me voy a adelantar y que el tiempo corre, pero haciendo así un resumen de la casa, alabado Dios, nos habla de que hay alguien que está deteniendo que no se manifieste. The Holy Spirit. Está el Espíritu Santo Y la iglesia. en el cuerpo de Cristo, que es que, hermano José, la iglesia. Pero hay uno que lo detiene, que no puede entrar en acción. Pero tan pronto la iglesia Santo. sea levantada, alabanza, Bendito sea tu y nombre. llevada allí al Señor a estar por 7 años de fiesta, alabado Dios, Jesus. Él se manifestará. Se manifestará primeramente al pueblo de Israel con engaño, a las naciones y los pueblos, porque dice la palabra del Señor que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos repentina destrucción. Cuando el diablo se quite la máscara del anticristo y digan adórame, aquel pueblo de Israel que no recibió al Mesías prometido, al ungido, al Cristo de la gloria, alabado a Dios, entonces van a clamar. Dios nos va a escuchar, pero van a tener que pasar por 3 años y medio, hermano, aleluya, por un proceso, porque Dios quiere probar, alabado a Dios. Y ay de los moradores de la tierra, como decía Jesús, ay de todos aquellos que se hayan quedado aquí. Si ahora que tenemos el Espíritu Santo no aprovechamos para escapar, que le aseguro a usted que usted tendrá la oportunidad de escapar cuando no haya Espíritu Santo. Aleluya. Aquí ahora, pastor, perdón. Ajá. Aquí, como usted está diciendo, cuando yo estaba leyendo esta lección, decía que Dios mismo iba a entregar a esta gente con mentes reprobadas. So, todos los que van a estar en esa época así de la tribulación y la gran tribulación, van a tener esa mente cauterizada. Van a creer todo lo que... So, como usted dice ahora mismo, ¿qué nos garantiza o qué le garantiza a esa gente que pueden ser salvas si no lo hacen ahora?
Y esto es serio, hermano. Mire, Alabado la Dios. Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Se acuestan los matrimonios de espalda a espalda con las trompitas. Llega el Señor, Y ahí se quedó. yo le hago un signo de pregunta. Ya. Usted sabe cuál es la respuesta. Aquí hay que andar derechito. Ya. Santo Señor, El aleluya. versículo 3 vuelve a enfatizar el cuidado que los hermanos deben tener de no ser engañados. Algunos enseñaban que la venida del Señor ocurriría en aquellos mismos días. Esa era la creencia, esa era la esperanza de ellos, hermanos. Pero ¿cuántos años ya no han pasado? Pero Pablo les aclara que algunos eventos ocurrirán previos, en otras palabras, antes de la venida del Señor. Si los santos aprendían el orden escatológico, él se lo enseñaba, pero ellos no se daban a la tarea de estudiar ni indagar, como sucede cuando Hoy en día. hoy en día. Porque cuando yo me siento y le pregunto, mire, hermano, usted está en instituto y permite al Señor que la enseñanza y lo que él aprende se le queda. Pero yo conozco hermanos de 4 o 3 años atrás que tuvieron institutos, hicieron los 3 o 4 años y cuando se le pregunta algo, como dice José, coqui. Entonces, ¿qué aprendieron? Lo que hace el pez, nada. Alabado Dios. Tanto estudio, tanta letra, como le dijeron a Pablo, para nada. Por eso es que tenemos que escudriñar y dejar que el Espíritu Santo nos muestre. Sabemos, lo tenemos ya aquí. A nosotros se nos hace fácil, ya lo tenemos aquí escrito, aquí está la guía. Y el orden de todos los sucesos, cómo vienen. Esta noche lo estamos ¿qué? Estudiando Amén. nuevamente. Aleluya. Para que quizás alguien en el trabajo, Carlos, que hace la pregunta mañana y dice, ¡ah, Dios mío! Esa pregunta es tan fácil que te la va a contestar mi chofer. Después te decimos cuál es esa anécdota. Alabado Dios. Te vamos a contar luego cuál es esa anécdota. Alabado Dios. Mira, porque recibiste una palabra para que pudieras compartirla Qué lindo. con alguien. Porque quizá la manera que se lo enseñaron, porque yo he escuchado muchos hermanos, se pasan escuchando estas estaciones de radio cristianas. Es bueno, pero tenga cuidado. Por eso le digo, cuidado con mucho el YouTube y las predicaciones y los mensajes, y fulanita y fulanita, porque ellos son famosos y entonces, mis hermanos aquí no son famosos. Yo prefiero ser reconocido por Dios That's right. que por los hombres. Aleluya. Santo eres tú, mi Dios. Debemos saber que la palabra funciona como antídoto contra el error. Por tanto, debemos escudriñarla. Carlos, otra vez, ¿qué significa escudriñar? Estudiar Ir que a una al profundo. profundidad, alabado Dios. Sacarle bien el jugo, alabado Dios. Para que no haya manera alguna de caer en las trampas del error. Porque estamos ¿qué? Tiempos del fin. Podemos caer también, hermanos. ¿Cuántas doctrinas de error no se sacan de aquí, de la palabra? Utilizando la misma palabra, pero para acomodarle el pensamiento de los hombres. Y aquí dice, alabado Dios, que esto no es por filosofía humana, alabado Dios, sino esto es por la mente y el poder del Espíritu Santo de Dios. La segunda parte del versículo 3 pone en orden los eventos. Primero vendrá la apostasía. Antes del regreso del Señor, ya sea levantar a la iglesia o en su segunda venida visible, como dice el libro de Apocalipsis 1:7, que todo ojo debe ver. Tiene que suceder que la apostasía, y estamos viviendo en tiempos de apostasía. Estamos viviendo en momentos escatológicos que dicta la palabra. Alabado Dios. Al comentar este texto no se refiere aquí a cualquier brote de apostasía de la historia, sino que será algo conectado con el sistema religioso de los últimos días. ¿Qué sucedió la semana pasada con el Papa? ¿Dónde estaba él? En Irán, ¿verdad que sí? ¿Dónde estaba allí?
reunido con los países árabes. Va a surgir, después que la iglesia sea levantada, un nuevo orden, porque tiene que existir ¿qué? Una sola religión. Va a haber una liga, alabado Dios. El ecumenismo, que es una mezcla, ha existido, una unión, alabado Dios. Pero va a haber un cambio. ¿Y dónde estaba el Papa romano de Roma? Allí estaba. ¿Cómo es que se llama? Bergoglio, el apellido, ¿verdad que sí? Allí estaba él. La palabra griega traducida como apostasía significa rebelión ante Dios, fíjese, revuelta, abandono y defección. Defección lo hacen muchos soldados, son desertores. Por tanto, es fácil ver que todo ello está en boga hoy. En otras palabras, está vigente, está en existencia. A una iglesia que habían guardado con firmeza los fundamentos de la fe, ahora han dado rienda suelta al error. Y búsquela, que hay muchas y están llenas. Pareciera que primero se fuera a manifestar el anticristo, algunos creen, y luego ocurriría el arrebatamiento. Pero al mirar el contexto comprendemos que mientras la iglesia esté en el mundo, alguien la detiene. Y ya hablamos que era el Espíritu Santo. Por tanto, el orden parece ser al siguiente: primero la aparición de la apostasía final, luego el arrebatamiento de la iglesia, luego la manifestación del hombre de pecado y finalmente la segunda venida visible de Cristo. Ese definitivamente es el orden. Y si nosotros lo desglosamos, nos podemos ir a la palabra y verlo y acomodarlo, aleluya, solamente con estas dos cartas que estamos viendo, amado. Primeramente, que la apostasía. No tan solamente como el pueblo de Israel que es una apóstata, sino también que la iglesia de Jesucristo en este tiempo, sí, la apostasía. Luego el arrebatamiento de la iglesia. Luego que la iglesia sea quitada, se va a manifestar el hombre de maldad, aquel inicuo el cual describe el apóstol Pablo, cuya maldad es tan grande, amado, que se levanta en contra de lo que le rinde que culto a Dios. Imagínense los que se quieren. Santo. La apostasía, el rapto, el levantamiento de la iglesia, la manifestación y luego la segunda venida visible de Cristo. El orden. Fíjense, esto no es para que nos asuste, sino para que tomemos y tengamos en cuenta cuán cerca está su venida. Número 2, parte 2. La apostasía es sustentada por espíritus engañadores y por demonios. Por eso usted, mire hermanos, Dios mío, para poder usted identificar un falso profeta, un falso maestro que usted necesita en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque llegan a iglesias bien grandes y comienzan, y usted ve, y comienzan a decirle esto y lo otro, y usted dice, pero espérate, eso no es lo que dice la palabra. Pero muchos por allá, ¡gloria a Dios! ¡Aleluya! Amén. Muchos dándole cuenta al pueblo, jugándole con las emociones. Avanza, agenda, avanza. Dime, hermano Juan. Por eso, por lo menos en mi caso, eso es mi caso. Yeah. Y yo he escuchado mucho pueblo del Señor que está esta persona trayendo un mensaje y a todos le dicen, así es, amén, pero no van entonces a la palabra a corroborar lo que está diciendo la persona antes de estar diciendo amén. Entonces uno no puede, si uno tiene algo de conocimiento o se deja llevar por la palabra, uno no puede estar diciéndole a todo amén, porque lo estás aceptando, pero tampoco ¿cómo es? Se pone a buscar que realmente lo que está diciendo la persona sea lo correcto bajo la palabra. Gracias, hermano. En el inciso A dice de la segunda parte que ahora el apóstol Pablo nuevamente comienza a hablar de estos sucesos, pero ahora a este joven pastor conocido como Timoteo. El versículo 1 da por sentado la advertencia bien formulada de parte del Espíritu. El Espíritu Santo todavía sigue hablando a la iglesia, Dios, pero en los lugares donde han sentado al Espíritu Santo, donde los hombres han contristado al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no puede ser manifestado. Alabado sea Dios. Aleluya. Por eso es que tenemos que estar pendientes y cuando mire, aquí hay que salir patitas corriendo.
Decía, pero el Espíritu dice. ¿Quién lo dice? El Espíritu. ¿Y quién es el Espíritu? Dios. Yes, Claramente. Yes. Que en los postreros tiempos, los días que estamos viviendo, algunos apostatarán de la fe escuchando a demonios, engañadores y a doctrinas de demonios. Le da una refranación a Timoteo, le está haciendo una advertencia. Alabado Dios. El término fe aquí está usado en la idea de doctrina. Así que Pablo se refiere al abandono de la doctrina de Cristo. El Señor nos advierte que cuidemos nuestro corazón para que no nos apartemos del Dios vivo. Los creyentes deben filtrar bien lo que oyen. Así lo recomendó Cristo. Es necesario discernir los errores que se escuchan envueltos en un poco de verdad. Hay un poco de verdad, pero hay un montón de errores. Pero si usted no conoce la palabra, si no hay Espíritu Santo, va a ser una víctima fácil. Dios es misericordioso, ¿ok? Sabemos que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. De inmediato se advierte sobre la voz de los falsos maestros que hablarían inspirados por espíritus engañadores. ¿Usted sabe por qué razón los atienden, hermanos? Porque el diablo los embeleza. Al escuchar la voz de los espíritus engañadores, la sutileza comienza a convencer al hombre de lo que ellos están diciendo es verdad. Por eso usted y yo tenemos que tener cuidado donde nos metemos, hermanos. Cuando nos invitan a algún lugar, tenemos que tener cuidado, porque podemos caer en el engaño del enemigo. Es una estrategia demoníaca presentar la mentira de forma engañosa a tal manera que parezca verdad. Pablo menciona también la amenaza de la doctrina del demonio. Toda enseñanza que quite a Cristo del centro de la predicación es que es diabólica. Cada mensaje que nosotros predicamos, cada enseñanza tiene que traer un mensaje como cristocéntrico. Yes. Cristo es el Rey. A Él damos la gloria y la honra. Él es el primado. Mi alma alaba a Dios. En el versículo 2, Pablo muestra que los voceros del error son personas de carácter hipócrita. Alabado sea el Señor. Dice, por la hipocresía de mentiroso, que teniendo cauterizada la conciencia, y comienza a dar ahí las descripciones. Prohibirán casarse y mandarán de que se atenga. ¿A qué le parece a eso? ¿Se acuerda cuando llega la Semana Mayor, la Semana Santa, donde se practica en la Iglesia Católica Apostólica Romana? Alabado Dios, el mandamiento de ellos del celibato, que los curas no se podían casar, y busquen cuántos curas hay casados hoy en día. Alabado Dios, que te atenga de comerte esto, que no te puedes comer esto, que esto es pecado. Alabado Dios. ¿Se acuerdan, hermana Iris, las tradiciones? Todo lo hacían en un día antes. No se podían que las mujeres peinarse. Mire, Señor, reprende al diablo. No podía hacer nada. ¿De dónde venía todo eso? Doctrina de error, doctrina de demonio. Porque aquí la palabra no esclaviza al hombre, sino que trae libertad y enseña bien claro lo que el hombre tiene que hacer. Pablo muestra que los voceros de error son personas de carácter, son tan perversos que sabrán disimular su carácter malvado. Están bien disfrazados. Usted que me está viendo a través del Facebook Live, porque los hermanos me están viendo aquí caer la gente en mi cara. Predican tan lindo. Ese es un hombre, esa mujer de Dios. El tiempo va a ser el mejor testigo, yo se lo aseguro. No solo dicen mentiras, sino que están llenos de ellas, inspirados por el mismo diablo, quien es padre de mentiras. Inciso B. Los maestros falsos ordenarán abstenerse de ciertos alimentos. Alabado Dios. Lo que incluía el celibato, en otras palabras, que el apóstol Pablo, alabado Dios, dice la Biblia, el celibato es que, hermano Juan, hermano Ángel, uno de ustedes dos maestros, dígame. El celibato es lo que hacen los curas. Lo que hacen los curas, que no sé qué hacen, ¿verdad? A mantenerse. Quieren descansarse. Pero Pablo recibió el celibato ¿de quién? De Dios mismo, alabado Dios, no por hombre, ni por él lo que quiso hacer. Ajá, exactamente, el don de continencia, alabado Dios.
es claro mostrando que aquellas regulaciones de comida, así como los lavamientos ceremoniales, llegaron hasta Cristo. El pueblo de Israel tenía muchos ritos, hermanos, los practicaban. O sea, tenían que comer ciertos alimentos. Bueno, a nosotros tanto que nos gusta el marranito, ¿verdad? El lechón asado, el pernil. Y si nos damos a la tarea de investigar, bueno, lo vamos a seguir comiendo, ¿verdad? Yo no le voy a cambiar mi idea. Dios le dio al hombre permiso para comer del fruto de la creación. Ahora Pablo nos recuerda que fue Dios quien creó los alimentos para que los creyentes y los que han conocido la verdad participen de él. El versículo 4 combate la doctrina del ascetismo. Ascetismo es, usted conoce los Hare Krishna. Ustedes habían visto esos anuncios de estas personas que ellos no matan ni una mosquita, ellos no matan ningún insecto, alabado Dios. Esa doctrina lo que produce, lo que propone es alcanzar la perfección moral y espiritual. Es un estilo de vida austero y de renuncia a los placeres materiales con el fin de adquirir unos hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. Y de la única manera que el hombre lo va a alcanzar es a través de ¿quién? De Cristo. Pero esta doctrina del ascetismo, pues, ellos creen que ellos por sus propios méritos no. Parte número 3. La predicación de la palabra es el antídoto eficaz contra la apostasía. Así es que, como yo les digo, yo lo que voy a predicar es lo que está aquí. Hay muchos ejemplos. ¿Sabe lo que hace el Señor? Que el Señor nos inspira y nos da y nos señala, guiado, el Espíritu Santo. No porque a mi Antonio Berrío Flores le dé la gana en un momento dado hacer una exhortación, sino porque el Espíritu Santo es el que me está guiando, alabado sea el Señor, de traer una enseñanza a través de la misma predicación, porque Dios conoce lo que se mueve en medio de su pueblo. Por eso hay un dicho por ahí que dice que si tenemos un techo de cristal no tiremos piedra. Porque lo que yo le estoy dando un consejo a alguien, yo tengo que mirar en mi casa a ver cómo está primeramente. Hablando de consejos, hermanos, si nosotros llegamos a esa puerta ahí y no tenemos máscara, no pasemos de ahí sin ponernos la máscara. Alabado sea el Señor. Ese es el protocolo y ese es el deseo. Usted me va a guardar a mí y yo lo voy a cuidar a usted también. Alabado sea el Señor. Así que nos mantenemos. ¿Qué sucede cuando se pierde el celo por la doctrina pura de las Escrituras? ¿Qué va a pasar? Si usted no tiene celo de la palabra, ¿qué va a pasar, hermana Iris? Va a venir la destrucción. Se pierde. Comienza a caer, va a ser una presa fácil de que de la falsa doctrina de va a creer lo que le digan. Dios. Contaminación. Se va a contaminar, alabado Dios. Usted va a venir a ser una persona tóxica. Mire que hay mucha gente tóxica. Tenemos que cuidarnos de la gente tóxica, de creyentes tóxicos. Entonces, así como la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, así también viene el error, porque el enemigo es un copión y va a tratar de endulzarle el oído y le va a decir lo que usted quiere escuchar y por ahí mismo se va. Sí, por eso es que dice que tienen comezón de oír. En otras palabras, eso que está diciendo el pastor, eso no es lo que yo quiero oír. Yo lo que quiero oír es otra cosa. Que me endulce el oído. Eso no es así. Alabado Dios. El inciso A de la tercera parte, los ministros del Señor tienen la responsabilidad de predicar la palabra. Cuando Pablo ruega a Timoteo de forma imperativa, en otras palabras, mandándole, tiene que hacerlo. Alabado Dios. El saber que tendremos que rendir cuenta nos ayudará a ministrar en el temor del Señor. Hay hombres, predicadores, mujeres, predicadores, maestros, que ya no tienen temor a Dios. Y por eso hacen lo que les da la gana. El centro de nuestra predicación debe ser siempre Cristo. También pidió a los hermanos colosenses que oraran por él y sus colaboradores para que el Señor les abriera puertas para la palabra. ¿Por qué? Porque él decía que la palabra de Dios no estaba presa. En la última parte del versículo, Pablo manda a Timoteo que inste a tiempo y fuera de tiempo. Instar es urgir la pronta ejecución de una cosa. También debía redarguir, que implica poner a prueba. Recordamos que a los que persisten en pecar, Timoteo los debía reprender delante de todos para que los demás también temieran.
Porque mire que hay gente que usted le reprende y están pecando y ellos para eso no es nada. Que siguen así. Pero entonces otros vienen y se quieren desvanecer. El mandamiento reprende tiene el mismo sentido de las palabras que dijo el ladrón arrepentido al otro durante la crucifixión del Señor. Ni aun tú temes a Dios, están de la misma condenación. La otra orden es exhorta. Esta palabra viene de una raíz que significa animar. Ahora, al ministrar a los creyentes, los obreros deben hacerlo con toda paciencia y doctrina. Ser paciente con los hermanos es una muestra de madurez, y el ministrar con doctrina nos recuerda que la verdad de la palabra obra para bien al creyente. Los falsos maestros son indolentes, a ellos no importa nada, solamente su beneficio. La pregunta: ¿cuál fue una de las profecías más antiguas de la venida del Señor? De acuerdo a Enoch, La que dictó Enoch, pastor, El Señor viene. que profetizó que el Señor venía. el Señor venía. ¿En qué contexto Cristo dijo nadie os engañe? Mateo 24. Mateo, ¿verdad que sí? 24. 4. ¿Cuál colaborador de Pablo lo desamparó y se fue por amor a este mundo? Demas. Demas. Y fueron unos cuantos, ¿saben? Cierta ocasión dijo que Alejandro el Calderero me ha hecho mucho mal. ¿Qué significa tener cauterizada la conciencia? Tenerla limpia. Hay incapacidad para distinguir la verdad del error. ¿Cómo debemos conducir en medio de la corriente apóstata de nuestros días? Agarrarnos bien de esa palabra poderosa de Dios. Eso es así, alabado sea Que es Dios. la que nos da la vida y nos permite, ¿verdad? Agarrarnos más del Yes. Señor, alabado es de su preciosa palabra. Con esto voy a concluir. Voy a despedirme, alabado sea el Señor, y damos gracias a cada uno de nuestros amados hermanos que estuvieron conectados con nosotros. Alabado Dios, que la paz de Dios llene su vida, esperando que esta lección, este estudio bíblico haya sido de bendición para con cada una de nuestra vida, de igual manera como lo ha sido para nuestra propia. Le hacemos la invitación para que se conecte con nosotros este próximo jueves nuevamente. Alabado sea Dios, el día 11, si mi mente bota no me falla, es el jueves. Tenemos nuestro servicio de sociedades y el servicio le pertenece a los más grandes de aquí, además de Cristo, la sociedad de niños. Generación de vencedores, que Dios le bendiga. Por aquí, hermano José.